Hola, ¿te has preguntado cómo calcular la caída de tensión en los sistemas fotovoltaicos? Pues de ser así, quédate a ver nuestro video. No se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita. Hola, para poder calcular la caída de tensión vamos a ver por qué es importante y cómo hacerlo, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Es muy fácil y hay dos vertientes y sobre todo hay muchísimas aplicaciones en internet que me pueden ayudar a hacer un cálculo de caída de tensión correcto. Pero vamos a hablar un poco sobre qué es la caída de tensión. ¿Y qué es? La caída de tensión es el voltaje que se pierde al transmitir la corriente, es decir, acuérdense de la ley de Ohm, tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entre mayor distancia recorramos, pues mayor va a ser la resistencia y la corriente va generando un voltaje que se va quedando en el camino de la tubería o del cableado. Hagan de cuenta como si fuera agua, que si yo quiero bombear agua a 3 kilómetros de distancia, pues no va a llegar al final con la misma presión con la que salió, porque hay unas pérdidas en el camino. Algo muy parecido va a ser en la caída de tensión. Entonces hay que relacionar o hay que ayudarnos a pensar las cosas en algo que sí entendemos, como puede ser el agua, ya que el agua la podemos ver. ¿Cómo se debe calcular? Bueno, para calcular tenemos que saber la ley de Ohm, que va a ser voltaje, acuérdense, igual a corriente por resistencia. Esta ley es la ley que rige pues, la santísima trinidad de la electricidad y es la que vamos a usar para saber exactamente cómo hacer el cálculo de caída de tensión. Entonces, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a corriente por la resistencia. ¿Qué genera la resistencia del cableado? Bueno, tenemos dos tipos de cableados, principalmente lo que es el cobre y lo que es el aluminio. En la cuestión del cobre, pues, o el aluminio, van a ser los electrones en su banda de conducción, que con respecto a la temperatura se va a ir ocupando esa banda de conducción y va generando una resistencia al flujo de electrones. La ventaja es que puedo calcular cuál va a ser esa resistencia de acuerdo a unas fórmulas muy sencillas, entonces puedo saber cuánto voltaje se me va a quedar en el camino. Y voy a incitar también cuál va a ser la corriente a la cual estoy diseñando mi sistema. Si es de 30 kilowatts, si es 50 kilowatts, si es 20 kilowatts. No importa el tamaño, yo tengo que saber exactamente cómo es la corriente para saber entonces cómo hacer el cálculo. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre corriente directa y corriente alterna? La verdad es que pues, la ley de Ohm es igual a las dos. La diferencia es que en corriente alterna pues tengo detalles como puede ser la magnetostricción. ¿Y qué significa esta palabra tan complicada? Pues que el metal se expande y se contrae. También tengo corrientes de eddy, que puede ser en algunas partes del cableado o en bobinas. Y también tengo lo que va a ser el factor de potencia. En este caso, sobre todo en los inversores, en la energía solar, el factor de potencia a una alterna por lo general es de 1, ya que pues como no son motores, no generan factor de potencia y puedo usar el 100% de la potencia como potencia real para hacer los cálculos de mi caída de tensión. En corriente directa pues es un poco más fácil, como no tengo esos factores de caída de tensión y magnetostricción y el efecto corona u otras cosas que me pueden afectar en lo que es la corriente alterna, pues va a ser simplemente voltaje igual a corriente por resistencia, simple y sencillo, lo cual pues nos va a ayudar esto a hacer los cálculos mucho más rápido. En corriente directa, ¿cómo calculo la resistencia del material? Bueno, hay muchísimas fórmulas. Uno es, podemos ver en tablas y hay tablas que me van a decir cuántos ohms tiene por kilómetro o cuántos ohms tiene por metro. Saco los metros del cableado y ya tengo la resistencia. La otra que puedo hacer es ver la resistencia específica del material a cierta temperatura. En este caso vamos a hacer los dos ejemplos. El primero va a ser con la resistencia específica del cobre. Esta fórmula va a ser ohms por milímetros cuadrados, el área entre la distancia que tiene el sistema. Ahora, el cobre a 20 grados centígrados tiene una resistencia de 0.0172 a 20 grados centígrados. Entre mayor temperatura tenga yo, mayor va a ser esa resistencia. Es decir, no va a conducir igual un conductor cuando está a 0 grados a cuando está a 50 grados. ¿Por qué? Porque el excitamiento de los electrones hacen que brinquen de la banda de valencia a la banda de conducción los electrones y empiezan a ocupar ese espacio que ocuparía la electricidad al conducir electricidad o al transmitirse. Es por eso que tengo que agregar los factores de corrección por temperatura. En este caso vamos a hacerlo un poquito ideal y vamos a calcular la caída de tensión a 20 grados y es por eso que la norma nos dice entonces que tengo que aplicarles los factores de corrección por temperatura. Vamos a hacer este ejemplo. Tengo 13 módulos y cada módulo es de 300 watts. Tengo una corriente de 8.4 amperes y un voltaje de módulo de 44 volts.
Voy a sacar el cableado solar, que lo compré, es europeo, es 4 milímetros, y voy a ver la resistencia específica del cobre a 20 grados, que van a ser 0.17 ohms por milímetro cuadrado entre metro. Y tengo una distancia total. Vamos a sacar la distancia solamente del cableado, es decir, del cableado de corriente directa que viene con los módulos, que van a ser 13 metros, porque son 13 paneles, por 1 metro para el lado positivo y 1 metro para el lado negativo. Y multiplico la resistencia por la distancia y lo divido entre el área del cableado. Aquí se ve muy chiquito, pero observen, ahí están los 4 milímetros. Y me da una resistencia total de 0.11 ohms. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, aquí yo voy a sacar dos cosas. Uno es, voy a sacar el voltaje que se cae en mi sistema. Multiplico los 8.4 amperes por 0.11 ohms y me da que pierdo 0.92 volts en el tránsito de mi sistema de manejar la corriente que pasa por cada uno de los módulos. Pero, pues ahora hay que hacer la pregunta, ¿perder 1 volt es mucho o es poco? Pues tengo que sacarlo en comparación del voltaje inicial. Y saco acá y veo que son 0.92 volts entre 572 volts por 100 para hacerlo porcentaje y pierdo 0.16. Con esto me puedo dar cuenta que la caída de tensión para este cableado, de acuerdo a la corriente que manejan los módulos, es mínima. Pasemos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a agregarle más distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tocar la distancia total sumado de los módulos más la distancia que hay de los módulos hacia el inversor. Mucho ojo con esto, porque cuando yo hablo de la distancia del módulo al inversor, hablo sencilla. ¿Cuántos metros tengo de distancia? Pero tengo que multiplicarlo por 2, porque la corriente viaja por el negativo y luego sale por el positivo hacia los módulos. Y tiene que recorrer toda la distancia. Si yo hablo que son 100 metros de los módulos hacia el inversor, realmente son 200 metros de cableado, lo cual tengo que usar para sacar mi caída de voltaje. Y veamos el siguiente ejemplo. Son 200 metros, la resistencia va a ser igual y la corriente ahora va a ser de 9 amperes. Son 0.017 ohms, milímetros cuadrados, entre metros por 200 metros. Y eso lo divido entre el tamaño de mi conductor, que son 4 milímetros. La nueva resistencia ahora es de 0.85 ohms. Ahora vamos a calcular qué voltaje se pierde en el tránsito desde los módulos hacia el inversor. Y saco la multiplicación de 9 amperes por 0.85 ohms y me da un total de 7.65 volts. Es decir, va a perder 7.6 volts. Pero otra vez, tengo que preguntarme si es mucho o es poco. Para eso lo voy a sacar en porcentaje. Y el porcentaje de caída de tensión va a ser 7.65 entre los 792, que es la multiplicación de los 44 volts de cada módulo por los 18 módulos, y me da un total de 0.96%, o sea, menos del 1% de caída de tensión. Lo cual está muy bien, ya que nomás puedo manejar un 2% de caída de tensión o un 3% hasta la cometida. Aquí una aclaración, porque los sistemas solares, una vez que pasa por el inversor, pues vuelve a subir el voltaje y ya no se sigue acumulando la caída de tensión hacia la cometida. En este cableado estamos usando un cableado 4 milímetros, pero aquí en México es muy difícil de conseguir. Hay que hacer el mismo ejercicio ahora con un cableado más normal. Vamos a usar uno que sea calibre 12 AWG, que ese es mucho más fácil de conseguir. Y veamos el ejercicio. Si tengo un módulo igual de 9 amperes, 18 módulos de 44 volts y son 100 metros, pues ahora va a ser 0.017 ohms, milímetros cuadrados sobre metro por 200 metros de distancia. Acuérdense, son 100 de ida y 100 de regreso, entre 3.33 milímetros cuadrados, que eso yo lo puedo encontrar en las tablas donde me dice qué área en milímetros cuadrados tiene un 12 AWG. Ahora la resistencia es un poquito más grande. Si acordamos, anteriormente fue 0.85 y ahora es de 1.03. Hago la multiplicación de 9 por 1.03, 9 amperes por 1.03 ohms y me da 9.27 volts. Ahora tengo que ver si eso es mucho o es poco. Lo divido y lo multiplico por 100 y me da una caída de tensión del 1.17%, lo cual puedo ver que no es malo. Es decir, sí me sirve usar el calibre 12 para un ejercicio muy similar a este. Muchas veces como instaladores le sacamos la vuelta a los calibres y a veces no entendemos el por qué. Oye, ¿por qué usamos calibre 10? Usamos calibre 10 muchas veces porque así nos han dicho. Pero hay que fijarnos también que muchas de las fábricas de los módulos nos dan con calibre 12.
Un calibre 12, por lo general, no quiero decir un absoluto, porque hay que tomar en cuenta el número de factores de agrupación, factores de temperatura y otros aspectos. Pero la mayor cantidad de los casos, un calibre 12 hasta un 14 en algunos es suficiente para mis instalaciones solares. ¿Qué otras maneras tengo de poder hacer los cálculos? Bueno, puedo entrar en páginas de internet donde puedo ver los resultados y me voy a fijar que son exactamente iguales. Entonces, lo mismo que acabo de hacer ahorita, lo pueden hacer también en las páginas de internet, o lo más fácil es, se pueden programar un Excel donde tengan ya las fórmulas y saquen exactamente cuál es la caída de tensión. Pueden descargar Exceles o hacerlos ustedes, donde le ponen calcular 9 amperes, 100 metros, 972 y te da la caída de tensión automáticamente sin tener que hacer estos cálculos. La recomendación es que tengan un cuadro de cargas. En el cuadro de cargas pongan pues cómo es la caída de tensión para cada una de las derivaciones que tienen hacia cada inversor o de cada módulo hacia cada inversor. La caída de tensión en corriente alterna pues va a ser prácticamente lo mismo. La única diferencia, como les digo, es el factor de potencia. Pero en los inversores la ventaja es que no tengo factor de potencia, por lo cual no debo de preocuparme por esta caída de tensión especial. La vamos a tratar como una de corriente directa. En los sistemas de transmisión, si voy a transmitir electricidad a largas distancias, pues va a ser mucho más complicado, porque tengo los efectos corona, tengo magnetostricciones y tengo pérdidas de inducción y muchísimas cosas. Pero, al final de cuentas, nos aplica el ley de Ohm. Y para nuestros sistemas, donde tengo factor de potencia de 1, va a ser un poco más fácil. En este caso, vamos a ver otra fórmula que funciona más o menos parecido. Tengo que la diferencia de voltaje va a ser 2 veces la resistencia específica, densidad específica y resistencia del material, por la distancia, por la potencia, entre el voltaje, entre el área transversal. Aquí lo que estoy viendo es que tengo la potencia entre el voltaje para sacar entonces la corriente. De ahí voy a sacar la corriente. Entonces, si yo tengo un sistema donde me dicen cuántos amperes es, pero me dicen la potencia del sistema, si yo sé que es de 300 kilos, pues ya puedo sacar los 300 kilos entre el 480 y ya sé la corriente. Para eso es estas fórmulas, que también lo puedo usar con la densidad específica del cobre, que es 0.17, o cualquier otro material que esté usando, como puede ser aluminio. Otra manera de hacerlo es en base a las tablas específicas donde yo tengo pues los materiales. Y aquí voy a ver los AWG de un lado, y por el otro lado voy a ver la resistencia si es cobre, y voy a ver los ohms entre kilómetro. Entonces yo puedo saber si tengo tantos metros, pues cuál va a ser la resistencia del cableado en base a la resistencia en base a los kilómetros. Está un poco complicado, pero vamos a ver un ejemplo que lo va a aclarar muchísimo. Tenemos aquí la diferencia ya en porcentaje de la caída de tensión. ¿Qué porcentaje tengo? Va a ser la distancia por 2. Acuérdense que va a ser ida y va a ser vuelta, multiplicado por la corriente. Si no sé la corriente, pues puedo tomar la potencia dividida entre el voltaje, por ahora sí la Z, que va a ser la densidad, la resistencia específica del material por kilómetros. En este caso, si mi distancia va a ser en metros, pues tengo que convertirla de kilómetros a metros. Y tengo que dividirlo entre voltaje. Y al dividirlo esto entre el voltaje, automáticamente lo que estoy obteniendo va a ser un porcentaje. Pero como es un porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100. Entonces veamos, tengo un conductor que es cobre, son 100 metros, la corriente son 100 amperes y creo que puedo usar un doble cero. Vamos a ver si es cierto. Tengo el voltaje de 220 y me meto a la tabla y busco para el doble cero cuál es su resistencia específica. Y en este caso veo que es 0.2557 ohms por kilómetro. Entonces hago la fórmula, 100 metros por 2 para que sea ida y vuelta. ¿Por qué? Porque es monofásico. Es decir, a 220 no es trifásico. Entonces 100 por 2 por 100, que es la distancia, o sea 200 por 100 amperes, entre la densidad específica, que va a ser 0.2557. Este es para el calibre 2 ceros, entre 1000, porque estoy en metros y no en kilómetros, entre el voltaje inicial, que es 220. Y me da que tengo una caída de tensión de 2.32. Me doy cuenta que en este caso el calibre doble cero para lo que quiero usar no es conveniente, porque sobrepaso el 2% de la caída de tensión. Y puedo ver también que puedo usar la misma plataforma web o las mismas ayudas o calculadoras
y me da exactamente el mismo resultado. Entonces ya pueden ver que lo pueden replicar también ustedes o lo pueden usar. Si son sistemas trifásicos va a ser muy parecido, pero en vez de multiplicarse por 2 va a ser por la raíz de 3. ¿Y por qué es importante calcular esto? Porque teniendo el cableado bien dimensionado voy a evitar las pérdidas por calentamiento, voy a mantener un voltaje correcto todo el tiempo y es un poquito un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque tengo entonces menos voltaje y mis equipos van a demandar más corriente para la misma potencia, lo cual va a ser menos voltaje y luego más corriente y va a ser un problema común. Entonces, calculen la caída de tensión en todos sus conductores y recuerden que no debe sobrepasar el 2%. Nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias. Si quieren saber de esto y mucho más, los invitamos a nuestros cursos en línea. Les vamos a dejar un enlace en la descripción para que puedan ver cuáles son y cómo inscribirse.